Vamos a entrar rápido. Yo dije que íbamos a entrar en el mensaje, pero ya estamos en el mensaje hace rato. Dios es bueno. En esta mañana vamos a estar hablando una de los frutos. Es el fruto del Espíritu, pero tiene varias ramas. Vamos a estar hablando de uno de la manifestación del fruto del Espíritu. Dios te bendiga. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Es un solo, pero tiene varias vertientes, como si fuese un fruto que tiene varios sabores. Eso está poderoso esto. Porque es un fruto, un solo, pero tiene varias manifestaciones. Qué lindo. Gálatas 5:22. Dice la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9. Estaremos tocando uno de esos 9 frutos. Vamos a tocar el último, que es el templanza, mejor conocido como dominio propio. Templanza, el último, conocido como dominio propio. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Nosotros fuimos creados como seres emocionales. Es decir, nosotros tenemos sentimientos y emociones en nosotros, las cuales esas emociones y esos sentimientos lo tiene hasta el mismo Creador, porque ese sentimiento de amor Dios ama, Dios aborrece, Dios se entristece, Dios se enoja. Esos sentimientos se encuentran también en el Creador, porque recuérdese que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Dios aborrece, Él abomina. Busque ahí Proverbios 6, versículo 16. Las 6 cosas que Dios aborrece y la número 7, abomina su alma. Ahí está el testigo falso. La persona que se acuesta en la noche planificando al otro día la maldad que va a hacer. Ahí está el que riega enemistad entre los hermanos. La mano derramadora de sangre. Todas estas cosas Dios las aborrece. Usted tiene que hacer un listado de todo esto que Dios aborrece y usted comience a aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. La número 7, la que aborrece su alma, es la persona que, Proverbios 6:16, es la persona que promueve la enemistad entre los hermanos. Eso es algo que Dios aborrece con el alma. Eso es algo que Dios aborrece. Eso Dios aborrece eso. Si usted está acostumbrado a estar chismeando y regando chisme de otro y provocando enemistades, eso es de las cosas, la lengua mentirosa, eso también está poderoso eso. El que levanta calumnia. Presta atención a eso. Proverbios 6:16. Entonces nosotros somos seres emocionales, que tenemos emociones y tenemos sentimientos, las cuales, si nosotros no tenemos un control de estos sentimientos, podemos fracasar. ¿Y qué es dominio propio? ¿Qué es templanza? Es la capacidad de tú poder reprimir o poner bajo autoridad los sentimientos que se encuentran en nosotros. Si no tenemos un control de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, vamos a fracasar. Si usted no tiene sentimiento en el momento dado, mujeres, estoy hablando con las mujeres, que cuando ve a un hombre que le cae bien, que es aparente, si usted no tiene un control sobre sus emociones, sobre esos sentimientos, sobre esas pasiones, puede ser que usted caiga con ese hombre. Igual el hombre también. Está terrible esa, ¿verdad? Proverbios 6:16. Apréndase ese versículo. Apréndase eso. Y eso se lo voy a poner de tarea a ustedes. Si usted no tiene control de sus sentimientos y sus emociones, va a fracasar. Santiago, en el libro de Santiago, dice que la lengua es la parte, uno de los miembros más pequeños del cuerpo, pero es capaz de encender un gran bosque. Eso está hablando acerca de los chismes, el chismoso, lengua mentirosa. En el libro de los Proverbios dice que
donde no hay leña, se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Eso, te seguimos con la palabra. No se me ofenda que esa es la palabra de Dios y yo tengo una responsabilidad de predicar esta palabra. Control. Y el apóstol habla acerca de esto, de la lengua, porque hay personas que son muy espirituales hasta el momento de hablar. Santo. Si fueran mudos, fueran las mejores personas del mundo. Si no hablaran, fueran un cachú. Pues sería una bendición que no hablaran. Porque son personas que todo tienen que hablarlo. No tienen templanza. No tienen control sobre su lengua y sobre sus emociones. Hay personas que usted le cuenta un secreto y en 2 días, ¿qué 2 días? Usted se lo cuenta en la mañana, ya ese día en la tarde todo el mundo lo sabe. Santo. Que no tienen templanza. Entonces eso es algo que tenemos que tenerlo los creyentes. Medio mundo lo sabe. Y es por eso que hay divisiones en muchas, no solamente en la iglesia, en las empresas, porque muchas veces mencionamos solamente a la iglesia, en las empresas, en la familia, en los lugares de trabajo. Cuando se levanta un chismoso que suelta todo y que no tiene la capacidad de retención, de poder suprimir esos sentimientos, muchas veces se vuelven hasta satánicos, sentimientos satánicos. Porque hay personas que le cuentan algo serio. Esa está buena. La lengua no tiene hueso. Hay personas que le cuentan algo serio. Cometieron un error y quieren a alguien que lo escuche, que lo aconseje y que ore con ellos. Y ese fue el peor error de su vida. Fue peor contarlo que hacer las cosas que hizo. Lo que hizo estuvo mal. Pero el hablar lo que hizo con alguien que no tiene templanza fue mucho peor. Porque ahora ese, en vez de ayudarlo a orar, comienza a hablar todo lo que usted hizo. ¿Y tú sabes lo que hizo fulanito? Sí, porque no le gustan los chismes. No son chismosos. Es como la viejita que estaba a las 5 de la mañana pendiente a todo lo que hacían los vecinos en la casa. Y cada vez que pasaba algo, movía la cortina y se ponía a ver. Hasta que la hija le dijo, mamá, deje de estar haciendo eso. Deje de estar averiguando la vida de otro. No seas chismosa, le dice la mamá. Le dice la hija a la mamá. Y le dice la viejita, yo no soy chismosa, ni a mí me gusta el chisme, pero me entretiene. Hay gente que no son chismosos, pero el chisme lo entretiene. Son más terribles que la Comay de Puerto Rico. Son gente de farándula, son faranduleros, que todo lo que les llega lo sueltan. No tienen capacidad de retención. Dios mío, Padre. Hay que tener cuidado con eso. Con la lengua. Esa lengua que son ceperina, se mueve más rápido que la serpiente. Dios está hablando aquí. Dios está hablando aquí. El apóstol dice, mira los barcos que son grandes. Son inmensos los barcos, ¿verdad? Grandes. Sin embargo, hay un timón que es pequeño, que mueve ese barco, que lo conduce hacia donde quiere el capitán. Ese barco grande, esos cruceros donde usted se monta, los que están aquí acostumbrados a irse a cruceros, para Hawái, y para las Islas Vírgenes y todas esas cosas. Es un timón pequeño que mueve ese gran barco. Un timón pequeño. Mira, ese timón pequeño mueve el barco. ¿Por qué la lengua tú no puedes controlarla? Sale ese miembro pequeño que no tiene hueso. Y esa misma lengua, dice el apóstol, esa misma lengua, con ella bendecimos a Dios, pero con esa misma lengua maldecimos a los hombres que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué cosa esta? Voy a explicarle esto ahora mismo. ¿Cómo usted se sentiría, usted personalmente, que alguien vaya donde usted y lo abrace y lo bese y te diga, mira, yo sí te quiero, mi manita, yo sí te amo, Rosy, tú eres de la mía personal, voy a poner un ejemplo con Rosy, yo te amo, yo te quiero, tú, mi hermana en Cristo,
pero que ese mismo que te está diciendo tu hermana en Cristo, que te está abrazando, que te está besando, comience a maldecir a tus hijos y comience a hablar mal de tus hijos. ¿Cómo tú te sentirías como madre? ¿Cómo tú te sentirías como padre que alguien vaya a abrazarte, a besarte, a cargarte, a darte bombones? Sin embargo, comience a hablar mal de tus hijos. O que alguien vaya a abrazarte y a besarte y comience a hablar mal de tus padres. ¿Cómo te sientes tú? Así se siente Dios. Se siente Dios a sí mismo. Cuando nosotros le decimos que lo amamos, que lo honramos, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro consolador, que Él es nuestro guía, que Él es nuestro sustento. Papito lindo, no puedo vivir sin ti. Papito, yo me derrito cuando te veo. Pero mira, calla, yo no quiero saber de ella. Y esto, y lo otro. Y comienza a hablar mal de tu hermano. Eso tú estás haciendo delante de Dios. Porque Él es su Padre. Él es su Padre. Por eso Cristo dio una advertencia. Dio una advertencia a los que estaban escuchando. Ay de aquellos que hacen caer a uno de estos pequeñitos. Refiriéndose a sus hijos. Que el Señor tenga misericordia de esa lengua. Él dijo que aquel que aprenda a controlar la lengua es capaz de controlar todo su cuerpo. Y el que controle la lengua, por eso es que necesitamos templanza, necesitamos dominio propio. Esto es algo que tenemos que tener el creyente. Tenemos que vivir en el fruto del Espíritu. Y el dominio propio, la templanza, es la capacidad de poder someter los sentimientos, las emociones, restringirlas. Por más interesante que una historia parezca, porque hay personas que usan la desgracia de los demás para buscarse el favor de otros. Escuche esto, escuche palabra de Dios. Hay personas que para ellos encajar en un círculo tienen que hablar mal de otros. Hay personas que para ellos brillar tienen que tratar de apagar la luz de otro. Bendito Jesús. Porque no pueden brillar con luz propia. Porque no puede brillar la luz de Jesús en su vida. Falta de integridad, de sometimiento y de entrega delante del Señor. Falta de empatía por los demás. No son empáticos. No saben sufrir por los demás. No saben ponerse en el lugar de la otra persona. Primeramente tenemos que ponerlo en el lugar de la otra persona. Y cuando alguien venga a usted con una urgencia, con un problema, véase usted los zapatos de esa persona. Véase usted como que usted es el que necesita ser consolado. Como que usted es el que necesita ser levantado. Como que usted es el que necesita restauración. Y cuando usted se ponga en el lugar de la otra persona, usted va a ser misericordioso. Necesitamos tener empatía por los demás. Que cuando veamos a alguien en el suelo, tengamos la capacidad de levantarlo y de restaurarlo. Tenemos que tener la capacidad que cuando alguien tenga la confianza con nosotros de contarnos un problema, nosotros seamos un oído que escuche, un abrazo que restaure, las manos que restauren. Y nuestra boca solamente se tienen que abrir para orar en silencio, en un lugar oculto con el Padre, presentando el problema de tu hermano. Sí, porque se necesita tener sabiduría de parte de Dios. Y se necesita tener empatía por los demás. Y hay personas que aún sus cosas personales van a la iglesia y comienzan a orar en voz alta. Comienzan a clamar. Ay, Padre, perdona a fulanito porque hizo esto y esto. Y perdona a fulana porque se fue con fulano. Y perdona a este porque... Y comienzan a hablarlo todo. No sé si la razón es para que otro lo escuche. Yo no sé. No sé. Saque usted sus conclusiones. Pero yo creo que si hay un problema, usted tiene que ser discreto. Y si va a orar por eso, ore en silencio. Entre en su habitación. Y ore en silencio. Tranquilo. Tenga empatía por los demás. Véase usted como que usted es el que necesita ser restaurado.
controle la lengua, templanza, dominio propio, si no tiene control de su cuerpo, de su palabra, va a fracasar. Hay personas que dicen, yo a fulano lo quiero y lo amo, pero yo no soporto su lengua. No es confiable. Tú no puedes contarle un secreto a Firulai. No le cuentes un secreto a Firulai. Si le contaste un secreto a Firulai, lo va a saber todo el mundo. Si tú quieres que alguien sepa algo, habla con Firulai. Firulai es experto regando todo lo que tú le dices. El hombre no tiene control ninguno sobre su lengua. Es triste, estoy hablando la realidad aquí. Yo sé que este es un tema que golpea, ¿verdad? Es un tema que nos confronta. Pero tenemos que tener templanza, dominio propio. Si no tenemos dominio propio a la hora de elegir los que están solteros, no tenemos dominio propio de nuestras emociones, a la hora de elegir, vamos a tomar el primero que pase porque se ve bien, las mujeres, porque se ve bien, porque es aparente, y vamos a elegir inmediatamente. Ven rápido acá. Tú eres el que te quiero, porque está viendo en la carne. No hay un dominio propio en sus sentimientos y fue atraído, fue seducido por lo que ve. Por eso es que Santiago dice, si alguien es tentado, no diga que es tentado por causa de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que usted fue atraído, usted fue seducido y usted cayó usted mismo en la tentación que usted había maquinado en su pensamiento. Y como usted no tiene un control, usted no tiene templanza, no tiene dominio propio, entonces usted cayó en su tentación que usted mismo creó. Hay personas que crean sus tentaciones y ellos mismos caen en sus tentaciones porque no tienen templanza, no tienen dominio propio de sus emociones. Cuando no tenemos dominio propio de nuestras emociones, en el momento en que estamos enojados y alguien habla con nosotros, en ese enojo nosotros insultamos a otros sin darnos cuenta. Pero estamos enojados no con esa persona. Pero como no hay un control y un dominio propio en nosotros ese enojo que está en nosotros nos descargamos con otra persona. Porque no hay dominio propio, no hay templanza. Alguien tiene que escribir aquí, Señor, dame templanza, dame dominio propio. Cuando no hay un dominio propio de nosotros, y eso pasa también en los líderes. Si hay aquí un líder espiritual, sabe de qué estoy hablando. Un pastor, un evangelista o profeta, cualquiera que esté aquí conectado, que ministra a la gente. Si usted está enojado y usted no tiene control, no tiene dominio propio, no predique ese día. Por eso que hay pastores que cuando predican estando enojados es un látigo. Y eso es dándole latigazo y palo a todo el mundazo. Y es que dentro de ellos hay una frustración. Y esa frustración ellos se están descargando con todo el mundo. El día que el pastor esté enojado no vaya a la iglesia porque ese día hay palo. Y agárrate ahí y salen los hermanos. Ay, Dios mío, Padre de la gloria. ¿Sigo predicando o paro? ¿Sigo predicando o dejo esto aquí? Porque es una realidad. Es una realidad y no queremos aceptarlo. Es una realidad que no queremos aceptarlo. Porque usamos nuestras emociones que no están bajo control. No están bajo control y le damos rienda suelta a nuestras emociones. Cuando estamos desesperados y no tenemos la capacidad de aguantar, porque vivimos en una era moderna donde todo está avanzando, todo avanza rápido, ¿verdad? Y todo es rápido, no queremos ir al banco y hacer fila, no queremos ir al supermercado y hacer fila, sino que queremos, como que tuviésemos una tarjeta de VIP, pasar por delante de todo el mundo porque no queremos esperar. Yo le llamo a esto la era del microwave, la era del microondas, donde la gente está acelerado, donde la gente está desesperado. Y muchas veces piensa que el reino de Dios se mueve según sus sentimientos y sus emociones. Y queremos las cosas a nuestro tiempo, a nuestra manera. Y queremos, así es que la quiero y la quiero rápido. Sí, no, cuando son pastores
Están bravos. Ay, santo. Aleluya. Hace mucho tiempo yo fui a una iglesia a predicar que me invitaron. El Espíritu de Dios se derramó de una manera linda, hermosa. Una manera hermosa. Estaba la gente llorando, gente en el altar, gente arrepentido, gente viniendo. Y después que yo estaba ministrando, Dios te bendiga, después que yo estaba ministrando, que estaban toda la gente ahí llorando y eso, yo le paso la oportunidad al pastor. Una unción linda, algo lindo. Algo hermoso cuando la presencia de Dios se derrama y quebranta los corazones y la gente comienza quebrantado a reconocer su pecado y entra a la presencia del Señor. Un derramamiento lindo de Dios. Y en medio de este derramamiento del Espíritu Santo, yo le paso al pastor y el pastor agarra el micrófono. Inmediatamente la unción cesó por completo. Cesó la unción por completo. Y dijo, si alguien aquí está en la iglesia y no está para apoyarme, salga de la iglesia y váyase, porque yo necesito gente que me apoye, y el que no esté conmigo que se vaya, el que me esté haciendo la guerra. Y ahí comenzó el hombre y yo dije, Dios mío, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Fue como que le dijo al Espíritu Santo, quítate tú que me pongo yo. Quítate tú que me pongo yo. En medio de un enojo. Recuérdese que el enojo, cuando no está bajo control, es algo peligroso. Porque cuando Moisés estaba en el monte, que estaba metido con Dios orando, ayunando, que estaba bajo una gloria de Dios, que él descendió y que había un líder ahí que no tenía templanza tampoco. Moisés era un hombre de Dios y era humilde, pero había un líder ahí que se dejó conducir por el pueblo. Y el pueblo comenzó a darle ahí. Mira, este Moisés que subió al monte no baja. Ven, haznos dioses delante de nosotros. Y comenzó ahí, y a él no tener templanza y no tener convicción, para vergüenza de él y las naciones, este Aarón dejó sucumbir la súplica del pueblo y le hizo becerro. Deme su aretes y denme su oro y tráiganme todo para acá. Y le hizo becerro de oro. Mira aquí Israel, el Dios que te sacó de Egipto. Está viendo cuando no hay templanza hasta dónde llegamos, que nos dejamos influenciar por otro. Y tenemos que estar despiertos en estos últimos tiempos, porque hay muchos que se están dejando influenciar por otro y ellos no tienen templanza. No son árboles que están plantados y que sus raíces no están profundas. No tienen convicción y se dejan mover por cualquier tipo de doctrina. Cualquiera que lo mueva, lo mueve. No tienen experiencia personal con el Señor. No buscan a Dios y viven una vida dependiente de otro. Usted tiene que forjar usted mismo, personalmente usted, una experiencia con el Señor. Busque el corazón del Señor con todo corazón y búsquele de veras. No dependa de experiencias personales ajenas. Forje usted mismo una experiencia con el Señor. Entre en adoración, entre en oración, entre en súplica, entre en ayuno. Es por eso una de las causas que cuando un líder se descarrian cientos detrás de ese líder, es que hay personas que están viviendo de la unción de otro. Usted tiene que abrir un espacio. Ya el velo fue rasgado. Usted puede entrar a la presencia de Dios. Usted personalmente, usted puede. No ponga la mirada en el hombre. Busque al Señor de todo corazón. Aleluya. Y cuando Moisés le dijo, mira, el Señor le habló a Moisés, mira, este pueblo ahora, Moisés cuando estaba descendiendo pensaba que era una guerra. No una guerra. Es el pueblo que se desvió. Y cuando Moisés vio esto, bajo su enojado, agarró la tabla que Dios había escrito con su dedo y la extrayó y la rompió. ¿Se está dando cuenta hasta dónde llega el enojo? Se está dando cuenta cuando no tenemos una templanza en nuestros corazones y en nuestras vidas, que en medio de una de esas emociones y esos sentimientos podemos cometer locura. Cuando no tenemos control de nuestras emociones y nuestros sentimientos, tomamos decisiones a la ligera. Dios habló con Samuel, que le dijera a Saúl, espera aquí, a lo que yo subo, consulto a Dios, después desciendo.
Y él se desesperó y comenzó a hacer sacrificio y a hacer cosas que no le correspondían. Hay gente que están haciendo cosas que no le corresponden porque no quieren esperar, porque sus emociones no están bajo templanza, no tienen dominio propio. Y se pierde la bendición del Señor por no querer esperar el tiempo de Dios. Alguien tiene que decirlo: Señor, yo necesito dominio propio. Yo necesito templanza. Estamos hablando de la templanza. Seguiremos hablando después de los otros. Pero hoy estoy en esto. Esta es la palabra que el Señor me dio para el día de hoy. Cuando no queremos esperar el tiempo de Dios y estamos desesperados y no tenemos dominio propio de nuestras emociones, tomamos decisiones a la ligera. Mujer, no te desesperes tomando cualquiera que se te pase por el frente porque tiene mucho soltera. Después viene el dolor de cabeza. Esto está fuerte esto. Esto está fuerte esto, ¿eh? Esto está fuerte. Porque comienzan a escuchar las voces negativas externas que vienen de afuera. Y le dicen: tú tienes mucho tiempo soltera. Mira, ahí está Pancracio. Vete, cásate con Pancracio. Santo. Pancracio está solo. Está necesitado igual que tú. Alaba. Es para que se ría. Es para que se ría. Ríete, sonríe. Alaba al Señor, que Él es bueno y para siempre su misericordia. Dicen: Él está necesitado, tú también estás necesitada. Apóyense uno con otro. Alaba la gloria. Porque no quieren esperar el tiempo del Señor. Porque están desesperados. La carne está por encima del espíritu. Y no quieren someter la carne a la voluntad del espíritu. El dominio propio es la capacidad de poder dominar y tener bajo control la carne y sus deseos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y dominio propio. El apóstol Pablo fue más certero. El apóstol Pablo fue más certero. El apóstol Pablo dijo que si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros tenemos que tener dominio sobre la carne. Es lo que dice el apóstol Pablo. Si ustedes tienen el Espíritu de Dios, ustedes tienen que tener dominio sobre la carne y no dejarse subyugar, dejarse someter por la carne. Oye lo que él dice. Si tenemos al Espíritu de Dios, claro que tenemos al Espíritu de Dios. Pero hay veces que no queremos someter la carne a la voluntad del Espíritu. No tenemos dominio propio, no tenemos templanza. Y eso es algo que tiene que tenerlo el creyente. Tiene que comenzar a orar al Señor que se manifieste el fruto del Espíritu en mi vida. Señor, que tú tengas el control en mis emociones y en mis sentimientos. Señor, yo no quiero ser como el tamo que arrebata el viento, como la hojarasca, que el viento la arrebata y la lleva de aquí para allá, de allá para acá. Yo quiero ser un árbol que está plantado, un árbol que está cimentado, que tiene raíces. Y esas raíces no están superficiales por encima, sino que esas raíces están profundas. Y las raíces no solamente son para alimentar el árbol, las raíces son para darle estabilidad al árbol, para darle firmeza al árbol. Usted necesita raíz, templanza. Usted necesita dominio propio de sus emociones. El Señor está hablando aquí. El Señor está hablando aquí. Aquellos que se conectan por primera vez, le hacemos la bienvenida y le pedimos que se suscriban al canal. También recordándole a los hermanos, aquellos que no se han suscrito al canal de YouTube. Hay mensajes que están allá para que usted también se goce allá con los mensajes que tenemos en el canal de YouTube. Le hacemos la invitación a todos ustedes. Bendecimos a todos los hermanos que se conectan desde toda parte del